Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Jesse Romero y este es su servidor Luis Román. Y en el día de hoy tenemos un temazo. De verdad que veníamos hablando fuera del aire y creo que va a ser un tema que vamos a aprender muchísimo sobre la doctrina católica, pero sobre todo sobre el enemigo, sobre las amenazas que existen que a veces no tomamos en serio. No va mucho en Kansas, como creo que la mayoría de ustedes saben, hubo una misa negra o se trató de hacer una misa negra en Kansas donde pues la persona que estuvo a cargo de esto, el individuo, el satanista, incluso trató de hacer un tipo de, no sé si era una consagración, una oración, algo él quería hacer en el Capitolio. Gracias a Dios se le impidió, las autoridades no querían que él hiciera nada dentro del Capitolio, sí le permitieron hacerlo afuera, lo cual es una vergüenza para el estado de Kansas. Sí, Miles de católicos fueron a protestar, gracias a Dios, y el Señor se manifestó de muchísimas maneras. Un católico logró rescatar una hostia que ellos tenían, que habían dicho primero que era consagrada, después dijeron que no. Yo no les creo a los satánicos, así que sí, yo pienso que sí era consagrada. Y también tuvimos creo que no era católico el del Capitolio, era un muchacho cristiano que le quitó el papel y él terminó, ¿verdad? Tomando una golpiza por parte del satánico. Y por culpa de eso y por haberlo hecho adentro del Capitolio, se lo llevaron arrestado, se llevaron al satánico arrestado. Así que fueron sucesos bien extraordinarios ese día, pero mucha gente no entiende, miraban la reacción de los católicos, hicieron misas a esa hora en diferentes lugares, se hizo la protesta allí mismo en el lugar, se rezó el Santo Rosario en el sitio, fue todo un esfuerzo espiritual y humano para contrarrestar esa misa negra. Y algunos tal vez pensarán, qué exagerado, ¿por qué tanta cosa? El único que tiene poder es Dios. Y sí, Dios es el Todopoderoso, pero hoy Jesse Romero nos va a estar hablando de si realmente las misas negras funcionan y si son una broma, son reales, realmente hace algún daño, debemos actuar cuando se nos dice que van a hacer una misa negra. Es una modalidad en el mundo entero ahorita mismo, mayormente en los Estados Unidos, tristemente, de que se están celebrando estas misas negras públicamente, se anuncian ya, hemos llegado a ese punto, así que de eso nos va a estar hablando hoy Jesse, así que no se lo pierdan y yo quisiera pues darle la bienvenida aquí a Católicos para Católicos de nuevo a nuestro anfitrión Jesse Romero. Caballero, ¿cómo está usted? bendecido. Gracias, Luis. Pues vamos a lanzarnos en este tema muy importante sobre esta misa negra en Kansas. La pregunta que quiero hacer es, ¿qué es una misa negra? ¿Cómo funciona? ¿Es real o una broma? El viernes 28 de marzo de la semana pasada, un pequeño grupo de autodenominados satanistas planeaban celebrar una misa negra. Primero pidieron permiso y el gobernador les dio permiso de hacer la misa negra adentro del Capitolio, pero luego por tantas voces que se levantaron contra el gobernador y los satánicos, el gobernador o la gobernadora dijo, no, pueden hacer su misa satánica afuera del Capitolio. El grupo se llama Gruta Satánica y como dije, recibieron originalmente un permiso para celebrar su servicio blasfemo adentro del Capitolio, pero gracias a Dios a la protesta de católicos, la gobernadora Laura Kelly, que supuestamente es una católica, pero tipo católica como Biden y Pelosi, ordenó que se trasladara al exterior, alegando que la presencia del grupo representaría un peligro de incendio. En respuesta, el organizador, Michael Stewart, pues el satánico mero mero de ese grupo, anunció que los líderes de la gruta satánica pretenden entrar al Capitolio y realizar el ritual bajo amenaza de arresto. Pero vale la pena señalar algunas cosas. En primer lugar, esta no parece ser una misa negra real, ya que una misa negra supuestamente implica la profanación de la Eucaristía. Una misa negra así se propuso en Oklahoma en el año 2014
pero fue frustrada con éxito cuando la arquidiócesis de Oklahoma presentó una demanda para recuperar la hostia sagrada, consagrada robada, y la arquidiócesis de Kansas City, en Kansas, hizo lo mismo esta vez. Pero Michael Stewart, que previamente se había jactado en línea de que era una hostia consagrada, lo dijo en el internet, logró que se desestimara la demanda al mostrar un recibido de hostias no consagradas que había comprado en Amazon. Así como su Eucaristía parece falsa, pero como tú dices, Luis, yo no le tengo confianza porque son mentirosos. Eso es así. También lo es su religión, es algo falso. Mientras que el término satanista, si bien en la imaginación popular connota imágenes oscuras de personas haciendo ofendas a Satanás, la realidad es que la mayoría de los satanistas de hoy son ateos oportunistas y muchos pues supuestamente dicen que son adoradores de demonios. Esto incluye a Stewart, pero también dicen que son ateos, que insisten que los únicos dos criterios para ser satanista son que eres rebelde y que veneres y te identifiques con Satanás de alguna manera. Es otro punto. Yo no les tengo confianza cuando dicen, no, nomás nos llamamos satanistas, pero somos ateos. No los creo. ¿Por qué gritan ellos en público, alabado sea Satanás? Si no creen en Satanás, ¿por qué tienen letreros y gritan en público, alabado sea Satanás? Si no creen en Satanás, es como decir, Hail Hitler, alabado sea Hitler, si no crees en Hitler. Esto apunta al complejo sistema denominacional del satanismo, como los protestantes. Hay sectas entre los satanistas también. Son diversos grupos que se apropian de Satanás con fines contradictorios. Por un lado, están los satanistas teístas, como los miembros del templo de Set, que es un grupo escindido de la iglesia de Satanás, que literalmente adoran a Satanás o Set, creyendo que es el único Dios verdadero. Pero la mayoría de los satanistas, como Stewart, dicen que son ateos o antiteístas que han tomado a Satanás como símbolo de rebelión, como un ejemplo. Y también toman de sus opiniones políticas o de su deseo de escandalizar y burlarse de los cristianos, específicamente los cristianos católicos, porque cuando dices una misa negra, te estás tratando de burlar de los católicos, no de los protestantes. Ellos no tienen una misa, ni los musulmanes, ni los judíos. Esto es ataque contra los católicos. Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satanás y autor de la Biblia satánica en 1965, famoso, describió su religión como simplemente la filosofía de Ayn Rand con ceremonia y ritual añadidos. Saul Alinsky en los 60s, aunque no era satanista abiertamente, incluyó en su famosa obra, su libro, Reglas para Radicales, una dedicación a Lucifer en la primera página. Y el templo satánico, fundada en el año 2003 por Lucien Greaves y Malcolm Jerry, ellos dicen que abrazar el nombre de Satanás es abrazar una investigación racional alejada del sobrenaturalismo y de las supersticiones arcaicas basadas en la tradición. Pero esos satanistas intentan aprovecharse de las protecciones que otorga la Constitución de los Estados Unidos a los derechos religiosos. Y lo que te voy a decir la verdad, Luis, los demócratas apoyan los satanistas. Siempre cuando ellos van a un estado, una ciudad, ellos acuden a los políticos del partido de los demócratas que los apoyan
en sus servicios públicos blasfemos. El templo satánico, dice aquí en su website, el templo satánico se opone religiosamente a muchas de las restricciones que los estados han promulgado y que interfieren con el acceso al aborto, así como a otros asuntos relacionados que afectan los derechos religiosos de sus miembros. El templo satánico está tomando numerosas medidas para abordar las leyes reproductivas que violan nuestra conciencia religiosa al infligir culpa y vergüenza por la decisión y ser incompatibles con las normas de salud y seguridad necesarias. Aquí es algo interesante, Luis, que te quiero mencionar. Es que los satánicos, siempre cuando hacen algo en público, siempre ellos están respaldados por los demócratas, los proabortistas y los pro LGBT. En muchas protestas públicas puedes ver tú que hay personas con letreros que decían Biden y Kamala Harris. La persona enseguida de él tiene un letrero que dice alabado sea Satanás. Enseguida de esa persona hay otra persona con un letrero que dice mi cuerpo, mis derechos. Al otro lado de esa persona hay otra persona con un letrero pro LGBT. Te estoy diciendo que los satanistas ahora tienen una afiliación política. Ellos respaldan a los demócratas en todas las cosas relevante a la cultura de la muerte. Y por lo tanto, cuando Trump y Biden estaban corriendo para presidente esa última vez, tú podías ver por todo el internet, había redes sociales donde decía satanistas contra Trump, brujas contra Trump, satanistas y brujas para Biden. Ellos se estaban entrando en las redes sociales y ellos estaban haciendo maldiciones a Donald Trump y J.D. Vance litúrgicamente cada semana, los sábados a medianoche. Y también esos satanistas y las brujas estaban haciendo encantaciones para tratar de destruir supuestamente los enemigos de Joe Biden. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día una unión entre los satanistas y el partido de los demócratas, y eso es algo muy triste. Sí, no, totalmente, Jesse. ¿Sabes que mencionaste ahorita a Alinsky? ¿Es que se llama Saul Alinsky? Saul Alinsky, cuando uno ve las teorías de él, una de las cosas que él hablaba para los revolucionarios y cómo ejecutar una revolución, lo primero que tú necesitas es confrontación, tú necesitas caos. Y él decía que para que haya progreso tiene que haber un permanente caos, imagínate, eso decía él. Por eso él le dedica parte incluso, se ven ciertas cosas satánicas en la manera en que él escribe, porque eso es lo que Lucifer busca, constante pelea, constante desacuerdos, constante luchas. Por eso cuando uno ve a los revolucionarios y van a un lugar y quieren empezar su revolución, por ejemplo, quieren que hayan, qué sé yo, autobuses o cualquier otra cosa, y a veces los temas no son ni relacionados. Vemos cómo, pues para que hayan autobuses tenemos que hacer que los empleados y el patrono estén en pelea, en confrontación, porque los patronos son los que ganan más dinero y son los que tienen autobuses y ustedes los pobres no tienen. Y entonces se disfrazan de esto que parece bueno, pero no lo es, para crear una campaña que lo que hace es que divide al pueblo, divide la masa. Y mientras esa división se va dando, entonces ellos pueden hacer progreso con otras ideas. Lo vemos hoy en día con lo de la ecología, la supuesta ecología. No hablan, cuando uno mira las ideas, te están promoviendo el aborto, te están promoviendo la libertad sexual, te están promoviendo muchísimas cosas que nada que ver con la ecología, nada que ver, pero así lo hacen, colocan hombre contra mujer, en todos lugares, eso es lo que ellos buscan. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita en un Estados Unidos tan polarizado, donde tenemos a un Estados Unidos y en el mundo también está sucediendo, donde los cristianos
queremos mantenernos firmes y nos estamos dando cuenta de que el mundo está apostatando, pues entonces el punto perfecto es apoyar cualquier grupo que demuestre cosas contrarias al cristianismo. Por eso incluso es gracioso cuando vemos a los demócratas que apoyan tanto la agenda LGBT, pero también apoyan a los musulmanes. Y los musulmanes no apoyan la agenda LGBT para nada. Pero la idea es ir en contra de lo que, pues de lo que es, de lo que siempre es, de lo que Dios dicta, porque ellos son revolucionarios. Nosotros somos contrarrevolucionarios. Nosotros no vamos con la revolución, ni somos tampoco revolucionarios cristianos. Es un disparate. Somos contrarrevolucionarios. No queremos esa revolución que es anticristiana. Pero estos títeres lo que hacen es que utilizan cualquier masa, cualquier grupo. Como bien dijiste, los satánicos cumplen perfectamente con la agenda. Y por eso uno ve ese apoyo de parte de los satánicos con el Partido Demócrata y en otros países con partidos, en México, por ejemplo, aquí lo cubrimos, los chamanes dándole una bendición a la presidenta. Vemos cómo la izquierda siempre está asociada a cualquier cosa pagana, que detrás de eso, como dice San Pablo y como dice el Salmo, de los ídolos falsos son demonios. No, aquí no tenemos que disfrazar nada, aunque ellos no crean que es el demonio en verdad. Es el demonio, sigue siendo el demonio, es el poder, la influencia anticristiana e incluso del anticristo, como hablaba San Pablo. No estoy hablando del anticristo con la A mayúscula, pero de los anticristos que vamos a tener en el mundo antes de la venida de Cristo, que ya hemos tenido varios. Es esa influencia anticristiana, donde nos quieren dividir y hacen dos efectos: o insultan a Cristo en la cara de nosotros y se burlan de nosotros, o relativizan, porque entonces todo es relativo. O si esta gente, mira, tiraron una hostia al piso y no vino un rayo y los fulminó. Eso quiere decir que Dios no existe. Mira, hicieron todo ese revolú. Entonces todo parece un cuento para algunos. Parece un cuento los satánicos y parece un cuento también los católicos. Ambos grupos es todo un cuento. Y eso también es obra de Satanás. A Satanás no le interesa que tú creas en él. A Satanás lo que le interesa es que tú no creas en Cristo. Tienes toda la razón, Jesse. Y el héroe, el que se lanzó sobre la hostia, y no sabemos si la hostia estaba consagrada o no, pero este hombre héroe se llama Randy Blassie. Randy Blassie, ya tenemos su nombre. Y él dijo, yo quería tomar precauciones porque yo creo que estaba diciendo mentiras el Michael Stewart. Por lo tanto, yo no quería, si quizás estaba consagrada la hostia y fue robada de una misa, yo no quería que le hicieran blasfemia y sacrilegio a nuestro Señor. Por lo tanto, Randy Blassie se tiró arriba de la sagrada hostia, se la comió, y Michael Stewart, ese satanista, empezó a darle golpes atrás, bajo de la cabeza. Y también después, cuando Michael Stewart, en contra de la ley, él entró al Capitolio y empezó a tratar de hacer una oración a Satanás o una consagración a Satanás adentro del Capitolio. Y otro joven cristiano católico le quitó el papel donde estaba leyendo las oraciones o la consagración a Satanás, porque le dijo, no puedes hacer eso, no tienes permiso. Y él también le dio a él 2 golpes. Por lo tanto, lo que miramos de los satanistas es que Fulton Sheen dijo que hay 3 cosas que promueven los satanistas en una sociedad. Número 1, los satanistas siempre promueven violencia. Número 2, desnudez. Y número 3, división en la sociedad. Y en este evento vemos 2 de las 3, que Michael Stewart y los satanistas, ellos estaban promoviendo violencia o actuando violentamente y promoviendo división en la sociedad. Y quiero regresar aquí al artículo donde dice, Michael Stewart fue un encabezado del capítulo del templo satánico, que de nuevo no se fundó a partir de ninguna búsqueda religiosa auténtica, sino como un intento de plantear un punto político, como dice The New York Times, informó en un artículo en el año 2015. Dice, la primera idea surgió en respuesta a la creación por parte de George Bush de la Oficina de Iniciativas Religiosas y Comunitarias de la Casa Blanca, dijo el señor Jerry, creado por judíos y religiosos. Pensé,
debería haber algún tipo de contraataque, se le ocurrió la idea de fundar una organización religiosa que cumpliera con todos los criterios de la administración Bush para recibir fondos, pero que les resultará repugnante. Imagínense si una organización satánica solicitara fondos, recordó haber pensado, hundiría todo el programa. Pues Michael Stewart explicó recientemente la idea detrás de la misa negra en el Capitolio de Kansas de esta manera. Dijo, he estudiado a Saul Alinsky, no, lo que tú dijiste, Luis. He estudiado a Saul Alinsky y la organización comunitaria. Mi objetivo es arrojar luz sobre la toma de control religiosa de nuestra legislatura estatal. Desafiaré la orden del gobernador, incluso si eso significa mi arresto. De hecho, es difícil imaginar cómo Saul Alinsky o Anton LaVey aprobarían el plan de la gruta satánica. En cuanto a la organización comunitaria, Alinsky argumentó lo siguiente, dijo, si el verdadero radical descubre que tener el pelo largo crea barreras psicológicas para la comunicación y la organización, se lo corta. Si yo estuviera organizando en una comunidad judía ortodoxa, no entraría ahí comiendo un sándwich de jamón, a menos que quisiera ser rechazado para tener una excusa para escaquearme. Para decirlo suavemente, la propuesta de misa negra es mucho más innecesariamente ofensiva que el sándwich de jamón, y lo es intencionalmente. La legislatura de Kansas respondió a la provocación con una resolución de la casa denunciando el ritual de adoración satánica planeado para llevarse a cabo en los terrenos de la Casa del Pueblo, los terrenos del Capitolio del estado de Kansas, el 28 de marzo de la semana pasada, como un sacrilegio despreciable, blasfemo y ofensivo, no solo para los católicos, sino para todas las personas de buena voluntad. Incluso el satanista Anton LaVey, quien lamentaba que ningún otro recurso se haya asociado tanto con el satanismo como la misa negra, argumentó que el bien en la Edad Media, blasfemar contra la Santa Iglesia era escandaloso. Esto ya no es así. De hecho, admitió que lo rebelde hoy en día no sería burlarse de la religión, sino la defensa de ella. Dice Anton LaVey, una misa negra hoy en día consistiría en blasfemar temas tan sagrados como el misticismo oriental, la psiquiatría, el movimiento psicodélico, el ultraliberalismo, etc. Se defendería el patriotismo, se pronafarían las drogas y sus gurús, se deificaría a los militantes aculturales y hasta se podría dar un impulso satánico a la decadencia de las teologías eclesiásticas. Así que, ya sea por motivos de organización política o comunitaria o por la eliminación de vacas sagradas, esta propuesta de misa negra parece un fracaso. Pero eso es solo la punta del iceberg. Estos satánicos no adoran realmente a Satanás, su religión no es realmente una religión y su Eucaristía ni siquiera está consagrada. En lugar de adoradores del diablo profanando la Eucaristía, su propuesta de misa negra simplemente consistirá en ateos que actúan con rudeza hacia lo que tanto ellos como nosotros sabemos que es pan. Pero para ser claros, eso no significa que esos satanistas del Renacimiento no se están poniendo en grave peligro espiritual. Puedes invitar al diablo incluso siendo ateo, solo por demostrar que no existe. Además, han prometido profanar una Biblia y un crucifijo. Entonces, ¿cómo deberíamos responder a estas
provocaciones. Primero, reconociendo en esta confirmación la verdad de la misa. Como dice Jesús, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y ninguna ciudad ni casa dividida contra sí misma permanecerá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, como entonces permanecerá su reino. En Mateo 12, verso 25 a 26. El hecho de que los satanistas, tanto verdaderos como falsos, y el verdadero Satanás, odian tanto la misa, es una prueba contundente de su origen divino. En segundo lugar, recordando la advertencia de San Pablo, en Efesios 6, 11 a 12, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Punto final de comillas. Nuestra guerra, para terminar aquí, es uno espiritual, y nuestros enemigos no son las personas de carne y hueso que discrepan con nosotros, se burlan de nosotros o de nuestra religión. Nuestros enemigos son las fuerzas espirituales que las impulsan a estos tipos. Santo Tomás de Aquino, citando lo siguiente, lo expresó vividamente, dijo, los hombres malvados son caballos y los demonios jinetes. Por lo tanto, si matamos a los jinetes, los caballos serán nuestros. Para ello, la mejor respuesta no es el pánico, sino la oración. En particular, el arzobispo Naumann nos pregunta, entre comillas, orar por la conversión espiritual de aquellos que promueven y participan en el ritual de adoración satánica. Punto final de comillas. ¿Comentarios? No, excelente. Lo que vimos incluso en ese día, a mí fue exactamente lo que deberíamos hacer siempre los católicos, porque desde antes del evento, ¿verdad?, que trataron de hacer, la diócesis puso una demanda, ¿no? Fue a lo judicial. Que a veces la gente dice, no mezclen la política ni las leyes con la iglesia. Somos ciudadanos del país y tenemos todo el derecho de que nuestra religión se respete. Y él, con todo el poder que tiene de obispo, además de que el satánico estaba en redes sociales diciendo que tenía una hostia consagrada, las hostias consagradas por la naturaleza de la religión católica pertenecen a la iglesia católica. Nadie puede tenerlas así porque si una persona públicamente dice yo la tengo, pues te la robaste. La iglesia católica no las da así, y si las da es para que la digieras, ¿no? La consumas. Lamentablemente también la comunión en la mano es un problema con eso también. Por eso a veces es más fácil para los satánicos. Pero hicieron ese esfuerzo. Los satánicos lo negaron. Y pues podía ser desacato si mintieron. Ellos dijeron que no era cierto, porque se dieron cuenta que podían tener tremendo problema. Pero como quiera, fueron a hacer el evento. Y tiene varios significados que entonces los católicos quisieron. Fueron allí, pero no solo fueron allí a protestar, fueron allí a rezar. O sea, eso fue lo bonito. O sea, ver a la gente con los rosarios en mano. Los protestantes que estaban allí también estaban rezando, estaban cantando a su manera, ¿verdad? Ustedes saben ya cómo son los protestantes, pero estaban también invocando el nombre de Jesús. O sea, que estaban también orando. Nosotros con todas las almas, no solo con el cielo completo, la Virgen María, los santos, todo. Además de eso, también sí, la demostración física de los letreros, estar allí. Luego la diócesis también, 2 misas se hicieron al cruzar la calle para contrarrestar cualquier mal, para orar por la conversión de ellos. Estamos viendo el ejemplo de que todo comienza con la oración. Todo comienza con la oración, como Santo Tomás dijo. Pero también hay una acción que hacer. Si uno puede estar allá, uno va allá. Si hay que firmar, eso fue otra cosa. Recolectaron firmas. Más de 90,000 firmas se entregaron. Por eso también hubo un cambio de posición por el gobierno de Kansas, aunque no fue suficiente, pero por lo menos se le dijo a la persona esta satánica, tienes que hacerlo afuera, no adentro. Él como quiera entró,
pero hacerlo afuera también es malísimo porque esos terrenos son del pueblo, son terrenos del gobierno. Tú y yo, bueno, los que viven en Kansas pagan los impuestos y eso es de usted. Toda oficina pública, estos terrenos, claro, usted no puede usarlos como quiera, pero son de nosotros, son del pueblo, las carreteras, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que son públicas. Entonces, que el gobierno público haya permitido que públicamente se insulte la fe de muchos es una vergüenza, aunque haya sido afuera. ¿Qué hizo la gente? Fueron allá como quiera a protestar y luego adentro, que fue lo que le costó el arresto, él violó la ley al tratar de hacer algo, porque él tomó y empezó a hablar una oración para tratar de consagrar o hacer algo, aunque no crean Satanás, las acciones son como extrañas, como si sí creyera. Y lo otro que vimos es que él lo quería hacer adentro, y esta es la parte que yo sé que Jesse entiende muy bien. Los demonios saben que hay un orden jerárquico en la naturaleza, hay un orden. ¿Por qué no hacer esa oración en otro edificio? No, tiene que ser en el Capitolio, porque el Capitolio es una de las oficinas o la más importante del estado de Kansas. Hay que hacerlo allí, allí se firman leyes, allí se dirige el futuro de esa sociedad. So, vamos a hacerlo allí. Y por lo menos los católicos se movieron. Pero tenemos que estar pendientes a esas movidas, porque el demonio es muy astuto y el demonio, al igual que lo que dijo Santo Tomás de Aquino ahora, sabe muy bien, si le doy a la cabeza, daño toda la sociedad y le voy a hacer la vida imposible a los cristianos. Y nosotros debemos ser igual. Si dañamos espiritualmente, si ofrecemos oración y contrarrestamos cualquier mal espiritual, estos hombres no van a tener de dónde. Tristemente nos hemos dormido y vivimos en una sociedad que permite la mal llamada libertad de religión, que le da poder también y le da respeto a las mentiras que existen allá afuera. Y un relativismo que se ha infiltrado también dentro de la iglesia, tristemente. Pero creo que lo que tú dijiste ahorita mismo, creo que lo vimos allí en Kansas, no sé, ¿verdad? Y pues ojalá siempre seamos así, tomemos esto en serio, porque sí es serio, aunque tal vez no sea una misa satánica real, porque no lo creen, y es más una protesta en contra de lo que existe, como quiera sigue siendo una ofensa a Cristo. Tenemos que hacer algo. Sí, lo triste y lo peligroso es que están invocando nombres de Satanás. Lo gritan, alabado sea Satanás, tienen letreros. También si no lo creen, la invocación de ese nombre, eso va a traer demonios a esa área. Yeah. Y porque están tratando de consagrar la área a Satanás también si no lo creen. Mira lo que dice aquí en la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 2, de verso 11 a 14. Aquí es como se consagra una área a Satanás. San Juan dice, el que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. Escribo esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Ahora puedes mencionar una cosa. La iglesia en Pérgamo, o esa área, esa ciudad en Pérgamo, que queda hoy día en Turquía, moderno, se adoraban a 4 dioses falsos. Uno se llamaba Hércules, otro Dionisos y 2 otros dioses griegos. Por lo tanto, al adorar un dios falso en una área, estás tú abriendo esa área al diablo, a que entren demonios si estás adorando a dioses falsos, que son demonios. Salmo 95, verso 5. Los dioses de los paganos son demonios. Dice aquí, verso 13. San Juan el apóstol escribe, sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás, pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, ahí donde vives, en esa tierra de Satanás. Nota lo que aquí Jesús glorificado, él llama la ciudad de Pérgamo, él dice de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás. ¿En dónde? En Pérgamo, la ciudad de Pérgamo. Y dice Jesús, dice, donde vives en esa tierra de Satanás. ¿Dónde? ¿Cuál tierra? Pérgamo. Por lo tanto, estás tú entronizando, estás poniendo el trono de Satanás y estás
consagrando esa área que sea la tierra de Satanás cuando tú adoras a dioses falsos. En Pérgamo se adoraban a 4 dioses falsos y Jesús dice, porque están adorando dioses falsos, esta ciudad es el trono de Satanás y esta ciudad es la tierra de Satanás. Es lo que quieren ser los satanistas por todo el país, en Kansas, Oklahoma City. Quieren ir esos grupos a consagrar al diablo en esas áreas, a entronizar al diablo, hacer que eso sea tierra del diablo. Y lo que viene pasando va a traer maldiciones a esa área. Va a afectar a la gente negativamente, porque las 3 cosas que pasan en una área donde la área está empapada de demonios, hay el amor a la violencia, la desnudez y la división entre la gente, la división de la sociedad. Y por lo tanto, por eso están ellos tratando de ir de una ciudad a otra ciudad. Y nosotros católicos tenemos que pararnos enfrente de ellos con nuestros rosarios y nosotros tenemos que aniquilar sus maldiciones y sus consagraciones. Porque las oraciones de los católicos, nosotros, las oraciones en público especialmente, anulamos los efectos satánicos en sus consagraciones públicas. Totalmente, totalmente, ¿no? Y ellos, imagínate, estaban rezando el Santo Rosario. Qué mejor alma. Así que lo hicieron imagínate, los católicos ahí, y esas peleas tienen que ser en 2 áreas. En las iglesias, en esa área, se debe empezar con la misa en la mañana y luego hora santa todo el día, para que la gente venga y se postre y le ande clamando a Dios en el Santísimo. Pero también tenemos que tener soldados de Cristo afuera en público, donde están haciendo esas consagraciones o esta blasfemia con sus rosarios y sus oraciones en público. Es una guerra en 2 frentes, adentro de la iglesia, en las iglesias católicas y afuera en la calle. Necesitamos 2 ejércitos cuando vengan los satanistas a tu ciudad. Excelente, así mismo es. Jesse, se nos acaba el tiempo. Algunas palabras para concluir, para que la gente sepa si vuelven a escuchar, porque creo que vamos a escuchar de nuevo el año que viene, tal vez el templo de satánico o lo que sea, van a hacer cierta cosa o quieren hacer esto otro. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? Pues una cosa que si se escucha que esto va a pasar en tu área, porque ellos lo promueven semanas o meses antes, en todas las ciudades hay católicos de Hueso Colorado. Tenemos que reunirnos y tenemos que empezar a mandar texts, telegrams e iniciar una campaña pública, hablar con el obispo, como lo hicieron en Oklahoma City, en Kansas, para que el obispo haga una misa en esa mañana, ahí lo más cerca de donde va a ocurrir esta blasfemia, y después tener el Santísimo expuesto con el obispo para que la gente venga a hacer oración. Y también tenemos que tener soldados afuera con banderas y con letreros y con rosarios enfrente de las áreas donde se está haciendo esas consagraciones. Y porque, para decirte la verdad, las personas que van y se oponen contra los satanistas casi son católicos. 95% son católicos. Los hermanos separados es puro hablar. Ellos hablan mucho perico, que somos guerreros de Cristo y estamos nosotros en una guerra espiritual. Puro hablar, los hermanos separados. Cuando lleguen los satanistas en público, yo sé porque he ido yo a muchas protestas, 95% de la gente son católicos. Los hermanos separados no saben qué hacer. Y por lo tanto, también otra cosa que yo diría, llamen si saben que eso va a pasar en su área, pónganse en contacto con tfp.org. tfp.org. Ellos mandan a jóvenes vestidos en uniformes, con instrumentos de música y tocan música muy bella, muy organizado, muy en orden. Y también TFP te mandan letreros, te mandan banderas grandes
para que la gente en público sepa por qué hay tantos católicos en una área. TFP ayuda a organizar con letreros y banderas y mandan a jóvenes como un ejército militar ahí enfrente y por lo tanto ellos también tienen mucho alcance en todos los 50 estados con muchas personas en su lista de correos electrónicos y ellos mandan correos electrónicos a las personas católicas de Hueso Colorado en esa área para que ellos empiecen a congregarse y hacer unos planes. Por lo tanto, eso es lo que debemos hacer, porque esto no va a parar, Luis. Esos satanistas, esta pelea contra ellos va a ser hasta la segunda venida de Jesucristo. Así mismo es, así mismo. El demonio sabe que se le acaba el tiempo y utiliza a estas personas que, como dijo ya Jesse, orar por la conversión de ellos. Tenemos a Bartolo Longo, se llama, es un santo que era satánico y terminó convirtiéndose. Es una historia fascinante para los que no lo conocen. Es posible para Dios, nada es imposible, nunca se nos olvida, así que ellos también se pueden convertir. Yo les invito también a la audiencia a que miren los enlaces que siempre compartimos y también les pido que se suscriban a Católicos para Católicos, el canal en YouTube, Católicos para Católicos, es gratis, no le van a cobrar por usted suscribirse al canal y seguirnos todas las semanas en su programa, trayendo temas de política, de la iglesia, teología, patriotismo, bueno, que aplican al mundo entero, no solo a Estados Unidos. Así que les damos las gracias por el apoyo, por estar con nosotros, por su comentario y les pedimos sus oraciones y también les pedimos al Señor que bendiga a cada una de las familias de todos los que nos han estado viendo durante estas últimas semanas. Y nada, con eso entonces nos despedimos y que viva Cristo Rey. ¡Que viva! Y que viva la Virgen